Probando, probando, listo. Muy bien, pues el día de hoy quiero grabar este pequeño video nada más comentando acerca de lo que viene siendo el, este, esta pequeña falla que se produjo en el fraccionamiento de Monte Zenit. No es por hacer, como quien dice, leña del árbol caído, sino que a veces subo videos de TikTok y dentro de los videos alguien me preguntó, oye, ¿qué sabes de Monte Zenit? Y pues la verdad es que no sabía nada, entonces me puse a investigar y dentro de esa investigación pues dije, bueno, pues puedo compartir lo que investigué, ¿no? Esto lo hice el 12 de julio, entonces hay alguna información que pudiera ser dispersa por ahí que se me haya olvidado o algo así porque ya pasó como una semana, pero apenas tengo el tiempo como para disponerme a presentarlo, ¿sale? Entonces, bueno. ¿Cuál es la problemática de esto? Pues bueno, de entrada es un fraccionamiento con casas. Aquí tenemos lo que viene siendo un muro divisorio y este muro divisorio pues está sometido a unos empujes y debido a ese sometimiento de empujes no resistió y finalmente terminó por fallar el talud. Básicamente pareciera una falla rotacional. Entonces bueno, lo vamos a ir analizando. Siguiente. Ahí está. De entrada yo lo primero que hago siempre es revisar lo que viene siendo la geología del sitio. En este caso particular, pues primero que nada me busco lo que vienen siendo las cartas geológicas y decía en este particular solo me llamó un poco la atención que pues por ejemplo aquí aparecen muchos ríos y buscaba los ríos, ¿no? Y pues como no se ven y así en casi toda el mapa geológico, ¿no? De pronto aparecían cerros y buscaba los cerros del mapa geológico y no los veía, decía, bueno, pues ¿dónde está? O sea, no encontraba nada y me llamó mucho la atención, entonces lo voy a dejar así como establecido, ¿no? O sea, ese detalle que me llamó la atención. Al final, para poder ubicar, pues tuve que georreferenciar, me metí aquí, obtuve el punto con las coordenadas aproximadas, después de estas coordenadas pues lo georreferencié directamente con el mapa geológico y ya me pude dar cuenta que el punto, aunque de primera instancia hubiera pensado que se asentaría en el sedimento fluvial, no, se asentaba justamente aquí en lo que viene siendo un sedimento a base de toba riolítica. Entonces dices, o sea, ya como que llama la atención, ¿no? Porque así de buenas a primeras no se ve, pero ya si uno pone atención pues ve como que hay partes que están destruidas o cortadas, ¿no? Entonces investigué un poco más y bueno, me fui encontrando varias cosas llamativas, por decirlo menos. Entonces bueno, pues podemos decir que de entrada estamos aquí, ¿no? En un punto de toba riolítica. Si bajamos un poco más, podemos ver aquí que se ve un poco ya el basamento rocoso justamente del material, entonces pues sí coincide con el estudio geológico. Lo que podemos ver también es que pues es roca y esta roca pues tiene cierto nivel de fracturamiento, ¿sale? Después por acá también saqué esta foto, esta la extraje del Google Maps y bueno, solamente es como para hacer una comparativa, no sé si le puedo dar zoom aquí. Sí puedo. Solo es para hacer una comparativa del tamaño, ¿no? Pues para saber más o menos cuánto mide, porque por ahí vi informaciones distintas respecto a eso. Por lo menos sé que la máquina debe medir unos 3 metros hasta la punta más o menos. Entonces aquí caben casi 3 máquinas. Debe estar entre los 8, 9 metros, más o menos. ¿Sale? Entonces, bueno, es como dato. También vi un comunicado de la constructora donde me parece que decía que el muro no era un muro estructural. Sin embargo, pues es difícil pensar en un muro de 9 metros que contiene un empuje y que no sea estructural. Y pienso que la descripción más probable es más bien que no se pensó realizar como un muro estructural desde un principio y que sin embargo, pues sí terminó fungiendo como un muro estructural. La única forma de que no fuera estructural, o sea, es difícil, ¿no? Porque simplemente por la altura ya tiene un peso. Pero una forma podría ser tratando de evitar lo que viene siendo el empuje, ¿no? Es decir, que hubiera algo que contuviera el empuje desde antes y que entonces este muro pues nada más estuviera el solo, ¿no? Pero pues evidentemente no fue el caso. Entonces pues ni para qué comentarlo. Entonces bueno, nos vamos a ir para atrás, le damos a la siguiente. Aquí vemos, encontré un documento que redactó, parece una diputada, donde está haciendo una serie de denuncias y dentro de su documento pues dice que el muro tiene aproximadamente 8 metros de altura, lo cual coincide más o menos con
la fotografía anterior que acabamos de ver. Entonces, bueno, se puede suponer entonces que el documento pues tiene algo de verdad, ¿no? No sé qué tanto, pero algo de verdad sí la tiene. Ahora, dentro de este documento se señala que hay una ausencia de ciertos estudios. Después vi un video de TikTok de la diputada donde dice que no había mecánica de suelos. Y esto es llamativo, pero también es entendible. Pasa que en muchas legislaciones de aquí de México no se exige el estudio de mecánica de suelos más que para edificaciones de 3 niveles en adelante. Y esto, pues, es debatible, ¿no? Es debatible porque a mí me ha tocado saber, ¿no?, de juicios donde las propiedades se han agrietado y al momento en el que se va al juicio, en el juicio se exponen las opiniones de ambas partes. Por lo general la parte que pierde es la que no hizo los estudios y pierde pese a argumentar que la autoridad no se los exigía, porque bien, si la autoridad no te lo exige y tú lo haces y no pasa nada, pues qué bueno, pero si sí pasa, entonces tú cómo aseguras que lo que hiciste lo hiciste bien. No puedes, o sea, forzosamente ocupas un respaldo técnico y ese respaldo técnico te lo da el estudio. Entonces, aunque en la teoría no se te exija y sea entendible, si la cuestión escala a un dinamismo jurídico, si no hiciste el cálculo estructural o la mecánica, seguramente te vas a meter en problemas. El cálculo estructural, pues como tiene que mandar las cargas a la cimentación, para dimensionar la cimentación requiere como condición sine qua non del estudio de mecánica de suelos, o se tiene que hacer una suposición holgada respecto a la resistencia que tenga el suelo, pero no es un procedimiento muy adecuado porque aunque te imagines una resistencia baja, ¿qué tal si tu suelo es licuable, ¿no? O tiene propiedades pues que escapan esas suposiciones. Entonces esa será como la cuestión. Entonces, bueno, o sea, desde esto se puede entender que no se haya hecho, pero pues no deja de ser una omisión técnica importante si es que es como se denuncia acá, ¿verdad? Vemos también en la información adicional que ya tenemos agrietamientos. Aquí dejo la fuente de donde lo pude observar, porque pues obviamente yo no fui. Y pues sí, se ven estos agrietamientos ya verticales que sí indican que el muro ya está fallando, ¿no? Después vemos por acá una fotografía que dice, la obtuve de una página que se llama Salvemos los Cerros de Chihuahua, y justamente se religa con lo primero que había mencionado, que pues yo no veía los cerros, ¿no? Pues bueno, resulta que los cerros los están dinamitando para construir, o sea, para expandir lo que viene siendo la mancha urbana, y esto pues ya genera una problemática social de otra naturaleza, ¿no? Porque ya se vuelve como una especie de choque de intereses y voluntades. Por un lado, el interés de crecer, ¿no? Porque de acuerdo con expectativas que tiene la ONU, la población sigue creciendo, y esa población que sigue creciendo va a demandar vivienda, eso es inevitable. O si no la demanda, pues entonces va a tener que quitarle a quien tiene, ¿no? Entonces va a ser otra problemática. Entonces, bueno, se demanda vivienda, y en ese demandar vivienda solo hay dos opciones: o la gente se va para arriba o la gente se va para los lados. Y aquí, como si se van para los lados, están en medio de cerros, pues los tienen que destruir. Pero ahora destruir los cerros pues obviamente genera una serie de problemáticas de otra naturaleza, ¿no? Para empezar, la pérdida de la flora, la pérdida de la fauna, el daño a los ecosistemas en general, no solamente a la no sé si es biosfera, lo que está vivo, pero también a la, no estoy seguro si es correcto decirlo así, pero a la hidrosfera, ¿no? O sea, en este caso todo lo que compone el agua, como pueden ser los ríos. Entonces, bueno, o sea, ya hay una problemática de otra naturaleza involucrada, pero al mismo tiempo pues está la demanda. Entonces es un choque interesante. La única solución, creo yo, que sería tratar de redensificar las zonas que no están en los cerros, y eso implicaría entonces modificar los planes parciales para que la gente se vaya para arriba, ¿no? Pero bueno, ahora irse para arriba pues también genera una serie de problemas, porque entonces va a haber más demanda de servicios, y si la ciudad no está preparada para esa demanda de servicios, pues se pueden dañar las tuberías, y si se dañan las tuberías va a haber socavones. Entonces, o sea, para donde te hagas hay problemáticas que resolver. Ahora sí que la sociedad tiene que discernir cuáles problemáticas quiere resolver y cuáles enfrentar. Entonces, bueno, aquí vemos lo que viene siendo la caracterización de la falla. Bueno,
le puse ese título, no es propiamente la caracterización, solamente es una fotografía. Y aquí vemos una descripción de lo que son los deslizamientos rotacionales, que por la forma pues pareciera uno de ellos, ¿no? Aquí yo también quiero notar que esta parte se ve mojada. Si se ve mojada quiere decir que, pues, que hay agua, ¿no? Bravo por la deducción. Y si tiene agua, el empuje es mayor, entonces puede ser que eso haya pasado, es decir, que el muro no haya fallado todavía mientras todo estaba seco, hasta que llegó el agua, no se pudo drenar completamente el agua y incrementó el empuje y finalmente terminó por hacer fallar el muro. Esa sería una posible explicación. Cuando hablamos de muros de contención tenemos de varios tipos, o sea, este sí puede ser un muro de contención, solo que es un muro de contención a base de gravedad. Tenemos muros de gaviones, tenemos muros en cantilever, tenemos estabilizados, tenemos anclajes, pared de pilotes, muro Milán, entre muchos otros, ¿no? Esta es una imagen que tomé de la Universidad Autónoma de Nuevo León, una presentación. Entonces, bueno, la dejo aquí para... Y aquí está el apunte, ¿no? Aquí está la referencia, pues para que no crean que me la robé así de gandalla. Simplemente busqué algo y eso me salió y me pareció bien y lo comparto, ¿sale? Quizás aquí sí quisiera hacer una anotación, ¿no? En este muro de gravedad, lo que tenemos es que tiene como una forma trapezoidal, ¿no? Pero justamente el área que entra en contacto con el suelo, con el empuje, es está plana, ¿no? Y al estar plana, la verdad se simplifica muchísimo el diseño. Y justamente como esto está al revés, pues digamos que ayuda a impedirle un poco el tema del giro, ¿no? Entonces es curioso porque casi siempre, por lo menos los libros de diseño lo manejan así, ¿no? O sea, esta es la figura que te colocan. En este caso se hizo al revés. O sea, como para dejar todo plano en la vista, esto lo pusieron al revés. Entonces dice uno, pues, o sea, ya entonces el empuje no es así directo, pues no se pueden hacer tantas simplificaciones. Ya tendría que ser un poquito más rebuscado el análisis. Igual, ahorita pues ya casi todo se modela, entonces tiene una solución siempre y cuando lo sepas modelar, pero no deja de ser algo curioso, ¿no? Aquí tenemos una fotografía donde se evidencia esto, ¿no? Básicamente, aquí tenemos lo que viene siendo el muro. Está al revés, ¿no? O sea, como que la parte del contrafuerte está en el lado del empuje y no en contra. Entonces, bueno, esta imagen la tomé de este autor, Libre George se llama, en YouTube, que me parece que es el que más... Es el único que yo he visto haciendo como información técnica de este caso particular. Me parece que es alguien que vive por aquí. Y sí lo he visto que sube información interesante, la verdad. Entonces esta imagen también, por lo que tengo entendido, él realizó este modelo mediante el software de Geo5. Bueno, esto parece de SketchUp. Pero el modelo en sí, o sea, el diseño lo hizo con el software de Geo5 y Geo5 está especializado para eso, ¿no? Es un software muy bueno y muy intuitivo y muy fácil de usar, que de algún modo sí facilita esto. Quizás la única observación sería que pues para tener los valores exactos de empujes y todo eso se requiere un estudio de mecánica de suelo, ¿no? O sea, para saber el ángulo de fricción del material y otras cuestiones que nos van a ayudar a dimensionar mejor estas cuestiones. Pero bueno, en su análisis él recomienda esta figura. Ya pues un estudio dirá mejor qué tan calibrado está el modelo. ¿Qué estudios se hacen para este tipo de cuestiones? Pues hay muchos estudios y según las necesidades del proyecto son los que se van a hacer. Tenemos, por ejemplo, los estudios de mecánica de suelos, como este que se hace con SPT estándar, aunque hay otros. Si el proyecto lo requiere, por ejemplo, si es un proyecto de gran importancia, un edificio de 10, 12, 13 niveles, a lo mejor puede requerir algo más significativo, mecánica de rocas, o incluso si estás en una zona donde no tienes un edificio tan grande, pero la zona es rocosa, pues no te va a servir el SPT, o sea, vas a tener que hacer una mecánica de rocas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos también lo que vienen siendo estudios geofísicos, eléctricos, sísmica de refracción, más W, estudios de SPAC, me parece que se llama. ¿Qué otro más hace falta? Vibración ambiental, etcétera, ¿no? O sea, hay varios tipos. Después tenemos lo que viene siendo los estudios ya propiamente de la edificación. Para la estabilidad principalmente, pues el cálculo estructural, pero hay otros más. Cálculo hidráulico, cálculo sanitario, cálculo eléctrico, gas LP, contra incendios en caso de que te lo pidan, etcétera. Tenemos también lo que viene siendo el estudio de impacto ambiental,
casi desde un principio, casi desde antes de empezar. Bueno, todos son antes de empezar la construcción en sí, ¿no? Pero me refiero a que cuando el proyecto pues está ideándose y todo, ¿no? Tenemos también los estudios de geología estructural. Estos sirven porque al final del día los mapas son útiles, pero los mapas son como una información muy general, ¿no? Entonces se ocupan estas informaciones particulares y sobre todo porque ayudan a ubicar las fallas que hay en el sitio que nos reporta el Servicio Geológico Mexicano, porque sería muy difícil que reporten absolutamente todo, porque pues para ir reportando tienen que ir visualizando y eso cuesta, ¿no? O sea, cuesta mucho recurso andar viajando por cada pueblito, por cada zona para andar revisando si hay fallas o no. Entonces estas cosas pues ya le corresponden más bien a la iniciativa privada según los proyectos que se vayan a estar realizando en cada sitio. ¿Qué más? Tenemos aquí un ejemplo de lo que viene siendo una revisión de autoridad, entonces vamos a leerlo, ¿no? Dice, memoria de cálculo, le voy a dar un poquito de zoom. Este es un proyecto en el que me tocó de hecho participar. Antes de que yo entrara al proyecto, se habían presentado algunas documentaciones, no voy a poner el nombre de las empresas desde luego, y la respuesta que dio Protección Civil, o sea, ojo, Protección Civil, es decir, si bien hay un DRO, de todos modos la autoridad también tiene una corresponsabilidad en revisar. El DRO funciona como una especie de chivo expiatorio, bueno, más adelante lo voy a explicar, pero la autoridad también tiene una corresponsabilidad. Y dentro de esta corresponsabilidad, por ejemplo, en este caso de Protección Civil, chequen lo que piden. Dice, memoria de cálculo para la estabilización de taludes, en el que se indiquen los factores de seguridad, diseño de anclas, placas, zapatas, peso volumétrico y capacidad de carga del diseño. Es decir, dentro de la autoridad debe haber responsables que tengan estas capacidades de revisar esto, ¿no? O sea, la autoridad es corresponsable en esta parte. Entregaron todo esto, para este caso, pues quién sabe, ¿no? Ojo aquí con la revisión. Se desconoce con qué parámetros de resistencia al esfuerzo cortante se realizaron los análisis de estabilidad de taludes, ya que no están justificados los valores de fricción interna, peso, módulos de deformación de cada material. Pues claro, o sea, porque para eso se ocupan estudios específicos que te devuelvan esos valores y con esos valores entonces ya puedes hacer un modelo, ¿no? El análisis que presenta la empresa no está justificado y no es confiable. Entonces hay que justificar técnicamente los análisis con parámetros de resistencia al esfuerzo cortante en los macizos de roca, anexar cálculo de lotrones y filtros, o sea, no es nada más así, ponlos así a corazón. Hay que justificar por qué se ponen así. Indicar la tracción máxima del ancla, es decir, a cuánto se puede jalar, ¿no? La compresión, su capacidad de carga, así como el cálculo de su longitud libre, cuánto va a penetrar adentro, y la zona de empotramiento del bulbo, ¿no? Entonces, esto fue para un proyecto de anclajes y noten que la autoridad está exigiendo, ¿no? Aparte del DRO, en este caso es la autoridad quien exige, es la autoridad quien revisa y quien dice, bueno, y deben de tener especialistas. O sea, de hecho, las autoridades deberían tener especialistas en cálculo estructural, en hidráulica, en pues, todos los anteriores que mencioné, ¿no? En electricidad, en gas LP, etcétera, para que puedan revisar los proyectos. O sea, debe haber alguien que los revise. Hay un vicio muy fuerte en el cual los políticos en turno ganan en función de la popularidad y lo que hacen y así, y luego tienen que repartir los puestos a quienes los apoyaron durante la campaña por la lealtad, pero eso debería ser secundario. O sea, lo principal, aún si se quiere premiar la lealtad, se debe premiar una lealtad con capacidad técnica y no solamente una lealtad por arrastrarse, porque eso va a generar más problemas. O sea, los cuerpos de políticos, el que sea político está bien, el político es la cabeza, no es el representante, el popular, pero debe estar rodeado de un equipo técnico altamente capaz para que pueda revisar los proyectos, ¿sale? Entonces, bueno, lo dejo ahí de tarea. En la jerarquía de responsabilidades, ¿qué tenemos? Pues número 1 tenemos lo que vienen siendo los instrumentos técnicos como los planes parciales, o ahorita a municipio también tenemos lo que vienen siendo los planes municipales de desarrollo, que básicamente son entiéndase por instrumentos, documentos técnicos con alcances jurídicos que dicen cómo se va a hacer el ordenamiento de la ciudad. Entonces, en estos documentos deben participar todos, no solamente algunas personas o algunos políticos. Se hacen consultas públicas, la gente debe participar porque su terreno o su casa se desplanta en un área que va a tener ciertos límites de acuerdo a algunos criterios urbanísticos y debe participar, ¿no? Para
pues tanto como para apoyar, como para dar justificaciones, como para hacer peticiones, etcétera. Entonces, no se vale, pues, después decir, es que yo no sabía. Pues sí, pero desconocer aspectos de la ley no te exime de tener que acatarla. Entonces, lo ideal sería que la sociedad entera investigue de estos instrumentos y trate de estar participando en las consultas públicas y en los eventos donde se vayan a desarrollar, ¿no? Para ver cuál es el plan de ciudad que se va a seguir. Para los proyectos particulares, supongamos este edificio, se tiene un DRO. El DRO yo digo que es un chivo expiatorio, la verdad, porque cobra por una firma, pero tiene que ser los ojos de la autoridad y es muy incómodo porque es los ojos de la autoridad mientras que al que le cobra es su cliente, ¿no? Entonces es como si le cobrara al cliente por estarlo molestando o por hacer la vida difícil. Entonces es una situación muy compleja para el DRO, muy incómoda. Y aparte, ¿para qué lo tienen? Pues para decir, la autoridad dice, bueno, es que yo se lo dejo a él y me lavo las manos, y si él no revisó todo, pues no es mi problema, ¿no? Aquí personalmente, yo creo que más bien si el DRO va a tener esa función y va a servir como una especie de ojos de la autoridad y responsable ante la autoridad, pues entonces se le tendría que dar o exigir, no sé, se le tendría que exigir, o se tendría que ser como una especie de autoridad también él, ¿no? En cierto sentido, y que por tanto el pago que recibe no lo reciba, en este caso, aquel a quien se supone que va a torcer, ¿no? El pago lo debería recibir del gobierno, pero pues, el gobierno ya tiene sus montos y todo, entonces es una situación complicada. Y es el que usan como chivo expiatorio para decir, ya, él firmó, él es responsable, entonces si yo autoridad no revisé algo, adiós al DRO, ¿no? Cárcel. Y así le ha pasado a varios, entonces bueno. El DRO a su vez tiene que estar avalado por un colegio de ingenieros y arquitectos. Para ser miembro del colegio pues tienes que tener título, tienes que tener cédula y ciertos conocimientos, y estar asistiendo a los eventos, etc. También hay una figura que se llama corresponsable en seguridad estructural, que supone que es alguien que sabe de estructuras y debe ser quien revisa los proyectos a cierto nivel también, ¿no? Más o menos como el DRO, de hecho el DRO lo podría llamar. Para mí, casi todos estos corresponsables y otros peritos quedan al final del día absorbidos dentro del oficio del DRO, pero bueno. Tenemos también lo que viene siendo dictamen y otros documentos, o sea, la autoridad debe exigir esto, debe exigir cálculo, debe exigir geotecnia y otras cosas, ¿no? Que ya vimos en las imágenes pasadas. No solamente debe exigirlas, debe revisarlas y debe tener la capacidad para juzgar si un cálculo está bien hecho o está mal hecho, ¿no? No digo que asuma todas las responsabilidades, desde luego, pero por lo menos sí debe darle un vistazo. Y por ejemplo, si ve una columna con un 10% de acero, hacia ojo, decir, esto está mal, ¿no? O sea, ni siquiera ocupa calcularlo, es evidente que eso está mal. Entonces, bueno. Igual, Protección Civil y otras agencias deben también estar presentes durante la ejecución de la obra. O sea, no basta nada más con decir, sí, ya la puedes hacer, ¿no? O sea, sí deben estar yendo, deben estar dándose las vueltas, deben estar participando. Entonces, bueno, como que ahí hay una parte importante de responsabilidad. En general, para un proyecto de esta naturaleza, pues participan muchas personas, muchos especialistas, y cuando pasa algo parecido, cuando pasa alguna falla o algo así, pues para analizar las causas, lo ideal sería que participen también muchos especialistas. Por lo que tengo entendido, en los dictámenes se invitó a todos estos especialistas, ¿no? En este caso, a ver, que le sumo. A un director de facultad de ingeniería, a un especialista en topografía, excelente, ¿no? Como para checar los niveles, hidrología, muy bien, para checar los cuerpos de agua, geología y geotecnia, también muy bien, ¿no? O sea, para revisar cómo se compone el suelo y qué nos puede decir. Geología y geotecnia, igual. Diseño estructural, perfecto, ¿no? Para ver qué reacciones están teniendo las casas, cómo se están gritando, todo lo demás. Diseño estructural también. Riesgo constructivo, pues para ver si no está en riesgo todo lo demás, ¿no? Al final del día. Y bueno, aquí el veredicto que tomaron, ¿no? Como les decía, o sea, al final el director responsable de obra es un chivo expiatorio, ¿no? La autoridad dice, me engañaron. O sea, ¿cómo engañas a alguien que sí sabe, ¿no? Entonces, si te engañaron, es porque no sabes. Y si no sabes, ¿por qué estás ejecutando un oficio en el que no sabes, ¿no? O sea, eso ya no solamente es antiético, sino que
está mal, ¿no? O sea, está mal en todo el sentido de la palabra. O sea, no puedes ejecutar algo que no sabes. O sea, yo no puedo ofrecer servicio de supervisión de dientes, no sé cómo se diga en nombre técnico, porque yo no soy dentista, ¿no? No estudié para eso, no sé cómo se comportan las encías, no sé cómo voy a reaccionar una persona ante una anestesia, ni tampoco sé cómo inyectarlo, entonces no puedo trabajar en un oficio en el que tenga que revisar eso. Y si me lo van a regalar porque fui muy leal en cuestiones políticas, entonces tengo la corresponsabilidad de capacitarme. Y si no puedo capacitarme, pues bueno, con el sueldo que recibo como político, ¿qué me cuesta subcontratar a alguien que sí sabe, ¿no? O sea, sabes que voy a dar veredictos, entonces me apoyo en el criterio de este técnico que sí sabe, ¿no? Y así por lo menos maquillo que yo no sé un tiempo, pero en el tiempo en el que maquillo que no sé, me pongo a estudiar, ¿no? Me pongo a estudiar, hago un curso, algún diplomado, aunque sea. Entonces, bueno, pues no sé, ya quizás ya me estoy yendo a opiniones personales. Entonces, bueno, pues con eso es lo que quería comentar. Al final estas cosas van a seguir pasando en la medida en la que haya como que responsabilidad de parte de todos como sociedad. En cierto sentido, son cosas que no deberían pasar o que si pasan serían atípicas, ¿no? O sea, por ejemplo, podría ser que esto pase, pero no porque esté mal diseñado, o sea, podría pasar, pero en un caso de un evento sísmico muy, muy atípico, ¿no? Que se salga de los parámetros de diseño y que ese evento entonces obliga a cambiar las normativas para evitar que en un futuro pase con otro evento parecido. Esa es la cuestión. Pero bueno, ya me excedí. Espero no haberlos aburrido demasiado. Gracias a quienes me escuchan y estamos ahí al pendiente. Un saludo.